Mucho gusto verles. No sé si las luces un poquito bajas les incomodan. Creo que lucen mejor así las series y todo eso. Pero esta de aquí, ¿me ayudas a apagarla ahí, Moni, por favor? Ácole, ahí estás. Gracias. Y me da mucho gusto saludarles. Veo caras nuevas. A ustedes quizás ya los conocía. Bienvenidos. Otra vez siéntanse como en casa. Me da mucho gusto poder verles. No esperaba, pero es una grata sorpresa poder tenerlos acá. También aquí a Araceli, que ya teníamos el gusto de conocerle. Me da mucha emoción que estés el día de hoy acá. Quizás pueda ser otra vez que vuelvas a los brazos del Señor y a su camino. No sé quién más nos visite por primera vez acá también. Bienvenida. Que el Señor le bendiga, le ayude para que esta vez pueda tocar su corazón el Señor y pueda caminar por sus caminos. ¿Es la primera vez que está en un lugar como este? ¿Sí? ¿Es la primera vez? ¿Alguien más está por primera vez en un lugar como este? Nada más. También acá, ¿verdad? Ella, Aisha. Ese es tu nombre, ¿verdad? Bienvenida. Me da mucho gusto que personas jóvenes se acerquen. Ya sea, es que quizás ustedes tomaron una decisión de venir voluntaria o involuntariamente contra su voluntad, pero detrás de ello el Señor está hablándoles y Dios va a hablarles a sus corazones. ¿No? Me da mucho gusto que estén aquí y quizás hay algunas cosas que no entiendan, algunas cosas que se les hagan rebuscadas, difíciles, palabras ambiguas para ustedes, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro posible para que el mensaje les podamos entender todos, ¿no? Y si no entienden algunas palabras, no se preocupen, con el tiempo lo irán haciendo. ¿No? Porque a veces usamos palabras como muy técnicas, pero vamos a tratar de hacerlo. Yo les pido que así como están, vamos a inclinar nuestro rostro, pero elevar nuestro corazón para hacer una oración y poner en manos de Dios este mensaje. Señor Jesús, te doy gracias, muchas gracias, porque esta semana tú has permitido, nos has guardado, nos has proveído y nos has protegido. Cada alma que está aquí, cada corazón, cada persona que hoy está en este lugar, tú la guardaste durante toda la semana y durante todo el año, Señor. Cada peso que hubo en nuestra bolsa, cada alimento que hubo en nuestra alacena, cada paso que nosotros dimos, Señor, tú lo guardaste. Yo te ruego, Padre, que en esta tarde-noche tú puedas o tú estés con nosotros, Señor. Te ruego con todo mi corazón que me ayudes, Padre, que quites toda la humanidad que hay en mí, que quites todos mis sesgos, que quites todo mi criterio, toda mi opinión y que tu palabra pura sea proyectada para la vida de todos aquellos que están aquí nuevos, Padre, o personas que ya llevamos tiempo. Te ruego que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca y podamos hoy salir todos bendecidos del compañerismo, de este adorno, Señor, pero sobre todo de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Te ruego con todo mi ser y con todo mi corazón que todos aquellos que vienen dolidos, que todos aquellos que vienen cansados y trabajados, que aquellos que están buscando, Señor, una luz, una esperanza, hoy tú resplandezcas en sus almas. Hoy tú los consueles, los fortalezcas y podamos entender, Señor, aunque sea en una poca proporción, lo que la Navidad significa, Dios. Te ruego que al salir de este lugar y como dice tu Santa Biblia, tu palabra sea, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre de Jesús. Amén. Y les voy a pedir a mis amigos acá de pantalla, a mis hermanos, y también los que tengan sus Biblias, allí vamos a abrirlos en el libro del profeta Isaías. Estuvimos leyendo algunos capítulos en la narración que mi hermano Manolo nos hizo favor de exponerla, pero vamos a leer Isaías capítulo 9. Vamos a concentrarlos, vamos a leer el versículo 2 primero. Y después nos vamos a saltar al 6 y al 7. Isaías, verso 9. Así como está en capítulo 9. Versículo 2. Y vamos a leerlo todos juntos, así como están. Y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Nos vamos al 6.
Porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, dice el 7, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a tomar asiento, vamos a poner atención a este mensaje, vamos a tratar de sincronizar nuestra atención. Les pido que si traen celular lo apaguen, le pongan en vibrador, porque realmente la palabra de Dios es importantísima. No es una opinión aquella que voy a platicarles, aquella que voy a contarles, no es una opinión, es la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios que creó los cielos, que creó la tierra y como pináculo a cada uno de nosotros, a imagen y semejanza de Él. Es esa misma palabra que dice la Escritura, que es poder de Dios para salvación. Y es lo que queremos exponer en esta tarde. Pues me da gusto verlos, como les decía en mi oración inicial y en mi bienvenida a aquellos que nos visitan. Me da mucho gusto porque hemos llegado casi al final de un año. Casi en nuestro calendario se han ido agotando las hojas de ese calendario que tenemos y hemos llegado a una época que es bastante, yo podría decir la palabra simpática, ¿no? Es bastante mona, como dicen por allí. Ustedes saben que en este momento, en esta época del año, abundan las reuniones familiares, abundan los regalos, las comidas especiales, las luces, los árboles, los villancicos, la nieve, aunque aquí nunca haya caído nieve, pero pensamos que así es nuestra Navidad, y abundan todo eso. Para muchos, y me incluyo dentro de ellos, es un tiempo muy lindo, en donde la familia se da un tiempo para reunirse. En donde los que trabajan continuamente, quizás en un empleo, tienen vacaciones y es hora de descansar. También reciben su aguinaldo. Para muchos es la mejor época del año económicamente y en cuanto a alegría, armonía, felicidad. Para muchos es la mayor época del año. Pero déjenme decirles una cosa. Para otros esta época iluminada por todas estas luces, por esta serie, por esta alegría, por esa música, para otros, quizás sean ustedes o conozcan a alguien, esa felicidad de los otros refleja o contrasta con su gran tristeza. Para muchos quizás al ver la alegría de los demás pueden ver la pena que están pasando. Quizás ¿por qué? Porque la familia no está cerca. Quizás porque algún ser querido partió cercano o en estas fechas y nos hace recordar y la tristeza nos invade. O a lo mejor la escasez económica y que vemos los demás se dan regalos y los demás se dan presentes y nosotros por esa escasez no podemos hacerlo. O quizás tenemos problemas de salud, problemas familiares o de cualquier tipo, hacen que en estas fechas se acentúe la tristeza para otros. Y entonces tenemos a dos tipos de personas, unos que reciben con alegría y con emoción estas fechas y a otros que su tristeza les abate y se les hace más profunda. Quizás conocen dos tipos de personas así, pero qué contradicción en esta época. Si es la misma época, ¿por qué causa dos efectos diferentes en las personas? ¿Por qué reciben unos de una manera la Navidad y algunos otros contrariamente? ¿Por qué pasa a ellos? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué contradicción con esta época que produce efectos diferentes? Y aunque es verdad que esta época es una linda temporada, lo que hoy conocemos y se ha ido formando como la Navidad, y para aquellos que la pasan feliz, no es ni siquiera la sombra de la verdadera bendición de lo que representa la Navidad. Aquellos que están tristes, como decía, aquellos que están afligidos, en este momento su dolor se acentúa. Y para aquellos del otro grupo del que se la pasa riendo, créanme que muchos de ellos a lo largo del año, conforme van avanzando los meses, caen también en angustia, en temor, en aflicción.
¿Qué pasa para aquellos que están felices cuando se apagan las series de luces navideñas, cuando se quita el árbol? Aquellos que ponen, cuando se acaba el dinero en la cuenta y no está el aguinaldo ya, cuando las deudas se incrementan, cuando la familia que se reunió y viajó mucha distancia para acercarse contigo solo una vez en el año o unos días en el año, ¿qué pasa cuando ellos que te dieron el abrazo ahora te rechazan y ahora hablan mal de ti durante el resto del año? Incluso algunos pueden traicionarte. La verdad es que esta época es solamente una ilusión cuando vemos a la Navidad como la hemos construido. Algo artificial, porque muchos regresarán a su habitual vida pesada después de las luces. ¿Cuál es la razón? Es que hemos malentendido el sentido de la Navidad. La Navidad no es una temporada, la Navidad no son los adornos, no es Santa Claus, ni los renos, ni el muñeco de nieve, ni los jengibres. Navidad es una persona. Navidad es un ser. Por eso nos cuesta tanto trabajo a veces despegar, porque hemos construido, y no es que esté mal, es linda, es muy bonita la época, pero hemos ido desplazando el verdadero significado de la Navidad. Navidad significa nacimiento, y precisamente nacimiento de Jesucristo. Y si tú encuentras el verdadero significado de esta Navidad, tú tendrás a una persona cuya luz no se apaga como una serie. En ningún momento de tu vida, ni pasando diciembre ni enero, tú encontrarás una provisión infinita, pues Él es el dueño del oro y de la plata. Tú encontrarás un amigo fiel, pues Él no traiciona a nadie. Él permanece fiel, dice la Biblia, aunque nosotros fuéramos infieles. Pero ¿qué creen? Esto pasa en estos momentos. Esos dos tipos de personas que a final de cuentas quizás a lo largo del año regresen a la tristeza, pero no ha sido diferente. Siempre en la humanidad ha habido esta atmósfera pesada, esa oscuridad, esa tristeza, esa aflicción. Por ejemplo, nosotros que leímos ahí ahorita, ese texto se escribió hace 2700 años. 700 años antes de que Jesús naciera. Y vemos como un pueblo pequeño reflejaba la condición de todo el género humano. Vamos a entender un poco cómo se escribieron estas palabras. ¿Se acuerdan lo que leímos? Hace un segundo, se los repito, hace unos minutos, leímos: el pueblo que andaba en tinieblas, como hoy muchos, los que moraban en tierra de sombra de muerte, vieron gran luz que resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Esa gente vivía en una época oscura como nosotros quizás hoy nos enfrentemos. Dice Isaías 8, antes, un capítulo antes, desde el verso 18 al 22, Isaías 8. Lo voy a leer en una versión diferente de la Biblia de la que van a colocar ahí en la pantalla. Y dice así, Isaías 8 del 18 al 22, y dice: y los hijos que el Señor me ha dado, servimos como señales y advertencias a Israel, de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo, en el monte de Sión. Tal vez alguien les diga: preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Es decir, había un pueblo que igual estaba pasando por tinieblas, por aflicción, por angustia, y lo que ellos hicieron es planearon ir a los adivinos, a los médiums, para dirigir su camino. Y dice la Biblia allí, en el 19, pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que los guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de lugar a otros fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios.
Levantarán la mirada en el cielo, verso 22, y luego la bajarán a la tierra. Por donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Esa condición que a veces reina con nosotros de desesperanza, de tristeza, es la misma condición en la que se encontraba un pueblo llamado Israel hace 2700 años. Una sociedad cansada, sin esperanza, sin rumbo, sin propósito, y que buscó una dirección con sus propios métodos. Métodos que Dios les había prohibido. Medios que por ventura les darían quizás un alivio de su conciencia temporal. Pero eran medios superfluos que no soportarían la prueba del tiempo. El hombre, como hace 2700 años, hoy quiere encontrar la luz propia dentro de sus fuerzas, dentro de su propio ser, pero no la hallará, sino que como aquella época y hoy, si busca dentro de sí cada vez, se sumirá en una pesadez más profunda. ¿Les suena? ¿Cómo reaccionó ese pueblo que se había en oscuridad, usando sus propios métodos, sus propias formas de dirigirse, de acercarse a Dios? ¿Ustedes no han escuchado ahora, por ejemplo, que se acerca Navidad y Año Nuevo? Y las personas inundan la Merced o ahí el centro, ¿y qué hacen? ¿Qué compran? Compran ropa interior de color amarillo. ¿Para qué? Para invocar el dinero, ¿no? Compran ropa interior de color rojo para invocar ¿qué? Bien que saben. Acá, ¿no? Barren, ¿para qué? Para que se barran las malas vibras. Cargan sus maletas, ¿para qué? Para salir de viaje. Hacen ceremonias con humo o compran amuletos poderosos. ¿No es lo mismo que lo que hacía esa generación hace 2700 años? Es absolutamente lo mismo. Y a veces a nosotros por ignorancia caemos en eso. Queremos, en lugar de en nuestra oscuridad buscar la luz de Jesús, queremos con nuestras propias fuerzas, nuestros propios métodos y sin algo que no nos va a involucrar compromiso, traer la bendición, traer la luz, la guía. Son rituales improductivos que aunque cumplieran lo que dicen, no atacan el problema de raíz, solo proveen un alivio para los síntomas de la verdadera enfermedad que hay en el hombre, que es el corazón. Estos rituales no destruyen la enfermedad, y la enfermedad principal es la separación con Dios. Ese es un gran problema. O inclusive tristemente, hay personas que creen en Dios y siguen creyendo en amuletos, en horóscopos, en rituales. Y la palabra de Dios lo prohíbe porque sustituye la voz y la guía de Dios. Es por eso a Dios que no le agrada eso, porque entonces nosotros confiamos en esas cosas y no confiamos en la palabra de Dios. Y con Dios no puede ser así. Ese es el verdadero problema. El problema no está en que nos traigan viajes, que nos traigan dinero, que nos traiga amor, sino el problema está en que el hombre busca sus propios métodos para alejarse con Dios. Y aunque parece que no voy a estar hablando de la Navidad, esto tiene que ver con la Navidad. Porque el hombre trata de alejarse de Dios a buscar sus propias formas. Pero Dios hace algo increíble. Dios le busca y le provee de formas para acercarlo a Él. Este país o esta nación de Israel, al igual que nosotros, vivía en una oscuridad espiritual. Pero hay algo que es una verdad: nunca es más oscuro que cuando se va a amanecer. Y al igual que hace 2000 años, la gracia de Dios irrumpió la oscuridad de la noche. Y esta noche, esta tarde,
aquellos que vienen por primera vez o para reafirmar sus votos, esta tarde el Señor, Dios mismo, quiere irrumpir en sus vidas para iluminar perpetuamente su existir, para darles luz. La Navidad en cierta manera se trata de regalos, pero no de aquellos que están debajo de tu árbol, sino de un regalo celestial de aquel que estuvo en un humilde pesebre y que ahora puede yacer en tu corazón, que ahora puede estar allí en tu corazón. Si una persona te invitó el día de hoy, si una persona te dijo, ven, vamos, tenle en gran estima. Porque imagínate, tuvo que vencer la pena de decirte. Tuvo que vencer el rechazo que quizás pudo haber provocado. Eso es natural. Cuando una persona te dice, vamos a la iglesia, quizás hay un rechazo. Pero si esa persona venció esa pena, venció esa vergüenza, yo agradezco a Dios por sus vidas que invitaron. Y espero que pueda ese regalo, igual que ellos lo tuvieron, ahora puedas tenerlo tú. La luz en esa Navidad, en el pesebre, vino al mundo. No salió de lo más profundo de nuestro ser, sino que vino del cielo. No se encuentra dentro de nosotros, sino se encontró en una decisión divina. Dios siempre ha estado interesado en restablecer una relación personal con cada hombre y cada mujer. Si ustedes han leído y escuchado alguna vez el libro de Génesis, ¿han escuchado, han leído? Trata acerca de la creación del hombre. De eso trata el libro de Génesis. Y dice allí en los primeros capítulos que el Espíritu de Dios, Dios mismo se movía allí en la creación. Es decir, estaba junto a Adán y a Eva. Después leyó mi hermano ahorita que con nosotros que estaba narrando entre canciones, narró ahí Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y después seguimos avanzando en la Biblia. Y dice allí en el Nuevo Testamento, por esta causa está orando Pablo, el apóstol Pablo, y dice, por esta causa doblo mis rodillas, como aquellos que oraron por ustedes que vienen hoy, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de en quien toma toda familia en los cielos y la tierra toma nombre, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Y dice así el Nuevo Testamento, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, aunque el hombre se ha separado, aunque el hombre en medio de la oscuridad ha buscado sus métodos y sus formas de acercarse a Dios, de dirigirse, de guiarse, Dios siempre se ha hecho más cercano al hombre. En Génesis, el Espíritu de Dios se movía, es decir, Dios estaba a un lado del hombre, estaba paseando por allí donde él. Después, Emmanuel, Dios está con nosotros. Y ahora el regalo celestial es que Dios puede estar por la fe en sus corazones. Cada vez la relación con Dios es acercarse más al hombre. Dios siempre busca esta relación y ese es el mensaje de la Navidad. Vamos a leer a Isaías 9, versículo 2. Y dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Esa luz que anhelamos y todos hoy pueda resplandecer sobre nuestros rostros. La Navidad es el creador, es el sustentador. El hombre no puede acercarse por sus medios a Dios, pero el Señor, el creador que habita en los cielos, descendió para consuelo de aquellos que tienen el corazón quebrantado. Apareció para guía del confundido, para dar fuerza al débil y amor al desamparado, para traer paz
al corazón angustiado. Verso 6 dice, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Otra versión lo dice así, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado gobernador. Como les decía, la Navidad es el pesebre, es Dios acercándose al hombre para traer consuelo, dirección, paz. Y 700 años antes de que el niño de Belén y del pesebre naciera, antes de la primera Navidad, fue anunciado un remedio para todos los males del ser humano. Un bebé, el niño del pesebre, aunque este niño no es cualquier bebé, sino el mismo Dios acercándose a los hombres, quien tomó forma de hombre para habitar entre nosotros. Quizás si a nosotros tuviéramos y nos hubieran dado el control para ser Dios por un tiempo, ¿cómo solucionaríamos este problema? ¿Cómo ayudaríamos a la gente que está perdida y sin esperanza y con un profundo dolor en el corazón? No mandaríamos un niño. Quizás mandaríamos un ángel que es más poderoso y más fuerte. Quizás mandaríamos a un administrador para que sepa ayudarnos en los problemas de dinero. Quizás mandaríamos a un guerrero que nos defienda. Pero Dios manda a un niño en un pesebre. Esto es una paradoja, es un milagro increíble. Cómo ese niño del pesebre tan tierno puede proveernos de todo lo que nosotros necesitamos. Nuestros métodos fueran diferentes. Nos parecería mejor esperar, como les decía, un guerrero fuerte y adiestrado para la guerra, no un simple niño que apenas puede sostener su cabeza. Quizás nos hubiéramos gustado o hubiéramos mandado a un erudito para que nos guiara por el camino de la vida y no a un niño que apenas puede balbucear. Qué extraño milagro de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo. Y después el texto que estamos leyendo ahí en Isaías 9, versículo 6, nos da 5 nombres y características de este niño para decirnos que no es un niño común, sino que hay algo sobrenatural en él. Y dice así, y se llamará su nombre, Admirable Consejero. Admirable puede traducirse como maravilloso. Este niño que está allí en el pesebre, que es la verdadera Navidad, posee toda la sabiduría del mundo para guiar tu vida, para saber qué paso sigue, para saber qué puedes hacer con tus hijos, con tu familia, con tu futuro, en tus decisiones. Él es un admirable consejero. Dice Colosenses 2:3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este niño es admirable consejero. ¿No sabes a dónde ir? ¿No sabes qué hacer con tu vida? ¿No sabes o estás buscando a alguien que te guíe, tomar dirección de tu vida? El niño del pesebre te está esperando esta noche. También nos dice ahí en Isaías 9:6, Dios fuerte. El tierno niño del pesebre posee un poder divino que crea, que sustenta y que salva. Nada es demasiado grande para su brazo, ni demasiado pequeño para su cuidado, dice Spurgeon. ¿Te sientes débil a veces? ¿Te sientes inseguro, atrapado, vulnerable? El niño del pesebre te está esperando. También nos dice que una de las características y nombres de este bebé es Padre Eterno. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Dios no usa estas palabras por casualidad. Él sabe lo que es ser un padre. Es una implicación poderosa. El niño de Belén, así como un padre, es un proveedor, es un protector y que no se limita por el tiempo y ni la muerte. ¿Te sientes desprotegido? El niño del pesebre puede ser para ti un padre amoroso y cercano, no un Dios distante, sino alguien que ama, cuida y guía de sus hijos. Y por último nos dice ahí en Isaías 9:6 que el niño recibe el título de príncipe de paz. Esta historia ya la he contado acá, pero quizás para los que están aquí, ¿qué es la paz? ¿Cómo podemos entender la paz? Como la fe. Pero les voy a explicar con una historia, voy a tratar de ilustrarles qué es lo que es la paz. Hace mucho tiempo, en un reino distante, esto no lo dice la Biblia, lo aclaro, es una historia que nos puede ilustrar qué es la paz. En un reino distante había un rey muy poderoso y él estaba buscando el significado de la paz. Y entonces convocó a todos los artistas de sus reinos para que pintaran un cuadro que pudiera representar mejor la paz. Entonces muchos artistas vinieron a su reino, a su corte y expusieron sus obras, sus pinturas, con diferentes técnicas y con diferentes imágenes en cada una de ellas. El rey caminó varias veces y por la galería hasta que se decidió por dos obras que parecían mostrar lo que era la paz. En el primer cuadro que fueron los semifinalistas o los finalistas, ese cuadro mostraba un lago tranquilo, pero una técnica tan exquisita de pintura que mostraba un lago tranquilo, rodeado de montañas apacibles y majestuosas y un cielo azul con nubes suavizadas. Con el sol resplandecía como en ningún otro cuadro, todo parecía perfecto y sereno. Eso le transmitió al rey una sensación de que quizás era el ganador. Pero el otro finalista, el segundo cuadro, en cambio, mostraba también montañas, pero con unas cumbres escarpadas, con peñascos grises y oscuros. El cielo también se veía tormentoso y con relámpagos reflejaba esa pintura. También se veía allí en medio una cascada rugiente que caía con fuerza y con ímpetu sobre su base. No parecía nada pacífico como el cuadro anterior, pero al observar con atención había un detalle que llamó la atención. El rey notó algo, que detrás de esa cascada pintada con gran destreza habría una grieta en la roca y un pequeño arbusto. Y sobre ese arbusto un pajarillo había construido su nido, tranquilo y sereno, cuidando a sus crías en medio de la tempestad y del ruido. El rey, después de cavilar algún tiempo, eligió el segundo cuadro y explicó: la paz no significa estar en un lugar sin conflictos, sin amenazas, sin peligros, sin problemas. La verdadera paz consiste en estar en medio de todo eso y aún así mantener un corazón lleno de calma y de esperanza. Y el príncipe de paz, el niño del pesebre, te puede ofrecer hoy esa paz que tú necesitas. Dice así, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Echa a andar atrás el reloj de tu mente y reflexiona en este año. ¿Cuántas veces tu alma se ha sentido tan turbada que no puedes dormir? Que no sabes a dónde vas, que estás angustiado, desesperado, en ansiedad, en depresión, te sientes intranquilo, con temor de no sabes qué, pero con temor. Cuando estás ahí en tu habitación, cuando estás solo, no hay paz en tu alma. El niño del pesebre te espera esta noche, la verdadera Navidad. Ese es el significado de la Navidad, que nos habla acerca de la misericordia de Dios acercándose al hombre.
para que no sus métodos, sino de los métodos de Dios podamos acercarnos a Él. Él lo ha provisto todo. Hay unas frases que quiero compartirles antes de darles la conclusión. Dice C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice así: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en el pesebre algo más grande que el mundo. También él dijo esta frase que me encanta: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. La Navidad, dice Tim Keller, nos recuerda que el hombre no puede guiarse ni salvarse solo. Eso es lo que nos recuerda la Navidad. El niño del pesebre, ese es el significado. Y si tú encuentras ese significado, independientemente de cuántas luces pongas, de cuánto duren las celebraciones, tendrás una luz perpetua para tu alma. Pero la Navidad entonces se encierra en una atmósfera de perdón, de misericordia. ¿Saben lo que es la misericordia? Es compadecerse de aquel que está sufriendo. Eso es la misericordia. Y la Navidad se trata de eso, de Dios compadeciéndose del ser humano. Y en esta atmósfera, en esta sintonía de misericordia, piensa cómo actuarías. Te voy a leer una reflexión y con esto termino. Imagina que saliendo de la cena navideña, así perfumado, con tus mejores vestidos, con tus zapatos lustrados, tú estás sano, fuerte, elegante, y entonces se encuentra un hombre saliendo a la puerta de la casa, y de repente este hombre, tú lo ves, giras tu mirada y ves a un hombre doblarse de un dolor en el pecho, que renguea al caminar, que supura un hedor, que sus ojos están cubiertos casi por una nube que no permite verlos. Pero en esta confusión, ese hombre menesteroso, perdido, hambriento y necesitado, que se encuentra con aquel otro hombre que sale elegante de una cena de Navidad. Ese hombre hambriento y necesitado pide ayuda, pide misericordia. Y con la poca visibilidad que tiene en sus ojos, cruza las miradas. ¿Cómo actuarías ante este encuentro? Si la Navidad se trata de la misericordia, ¿cómo actúas ante este encuentro, entre ese hombre elegante, bien vestido, perfumado, y aquel menesteroso? ¿Cómo actuarías tú en esta historia? Si tú estuvieras en esa escena, ¿cómo actuarías? ¿Qué vendría a tu mente? ¿Qué pensamientos pasaran? Imagínate que estás en esta escena y estás viendo al menesteroso allí, estirando su mano para tomar un poco de pan, para una ayuda. ¿Cómo actuaríamos en esta escena? Les daban el pan, le extendían la mano. Pero déjenme decirles que en esta historia el menesteroso eres tú. Ese menesteroso representas tu vida espiritual delante de Dios. No eres el personaje elegante de la escena, eres aquella persona que necesita misericordia, dirección, protección y paz. El hombre elegante es el niño del pesebre. Es Jesucristo quien en este día te tiende la mano para cubrir tu desnudez, para sanar tus heridas, para cambiar tu lamento en baile, para vestirte con ropa nueva y reluciente, que son promesas de Dios. Ese niño quiere preparar un banquete para ti que has estado alejado de Él y recibirte como a su hijo pródigo. Él te dio un nuevo nombre y te va a dar una esperanza si tú crees en Él. Ese hombre elegante es el niño del pesebre. Es la verdadera Navidad y está aquí extendiendo su mano para ti, llena de gracia y de misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Que Dios les bendiga, hermanos.